Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy el psicólogo Mauro González Medina del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo de Salud. Hoy tenemos una capacitación muy importante que está ligado al aspecto psicosocial, es decir, a controlar los riesgos psicosociales en el trabajo y hablaremos sobre el burnout, sobre el síndrome del quemado, del desgaste profesional. Tiene varios nombres a los cuales vamos a aludir. Entonces, darles la bienvenida por estar ya a tiempo mientras se van uniendo más personas a esta reunión. Y permítanme presentar y antes también agradecer a cada uno de ustedes quienes ya están allí conectados y también a los responsables del área de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Belén, a la doctora Eslava y a todo su equipo, y que hoy vamos a tocar este tema que tiene una vital importancia por cuanto los profesionales de la salud eh, tienen esta probabilidad de daño que hay que ir analizando. ¿De acuerdo? Yo soy psicólogo ocupacional del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo y brindamos asesoría en materia de salud ocupacional a entidades, a organizaciones y en este caso también al Hospital Belén. Entonces, centremos un poco en el campo de lo que hoy nos congrega, que es el tema del síndrome de burnout, el desgaste profesional y qué es lo que vamos a tener en cuenta. Veamos algunos casos que encontramos en la vida real del trabajo, es decir, aquí, por ejemplo, Laura es una médico de una unidad de cuidados intensivos que dice, es la primera vez en 30 años de experiencia que no tenía ganas de volver al trabajo después de las vacaciones. ¿Qué le podría estar sucediendo a Laura? ¿No? Otro caso, Miguel, enfermero de un hospital, refiere, la experiencia de la primera ola de la COVID-19 fue apocalíptica. Me planteé dejar de trabajar por un tiempo. Entonces, algo debe estar pasando y recordemos estos relatos, estas historias como para cuando estemos dando la sintomatología y todo ello, pues asociemos a estos casos. El otro es Consuelo, otro caso, una auxiliar de enfermería con 27 años de experiencia, una larga trayectoria en un centro hospitalario, y dice, cuando estaba en la situación, ¿no? No fui consciente de lo que estaba ocurriendo. Ahora con el tiempo me doy cuenta de que no actué tan profesionalmente como siempre lo he hecho. Me veo capaz de volver a vivir una situación o no me veo capaz de volver a vivir una situación similar. Como que se da cuenta de que algo estaba haciendo mal, de que no estaba haciendo lo correcto, que algo estaba afectando a su trabajo. Encontramos estos relatos, muchas de ellas que tienen que ver post-COVID, encontramos esas ganas de no volver al trabajo, que pueden ser por cansancio, agotamiento, desmotivación, baja satisfacción con el trabajo, ya no le encuentran ese sentido. Entonces, cuando hay esa situación, podríamos estar hablando que hay un desgaste profesional que está presente o se está dando el síndrome de burnout. ¿Y qué es el síndrome de burnout? Creo que muchos tenemos cierta idea, pero vamos a ir congregando o concertando en algunas ideas principales. De hecho, es una respuesta al estrés laboral crónico. Muchos autores reflejan que el burnout es el desgaste profesional, o sea, ese manejo que se hace de forma no adecuada al estrés laboral crónico. Entonces, ojo, primero tendríamos que ver si es que algunos colaboradores de una organización están padeciendo de ese estrés crónico que puede derivar en burnout. También nos dice que es una experiencia subjetiva de carácter negativo que está compuesta por cogniciones, pensamientos, emociones, actitudes negativas, o sea, comportamientos que se dan en el trabajo hacia las personas a las que brinda servicio o atención o hacia el propio rol profesional, es decir, hacia sí mismo, no encontrando satisfacción, no encontrando ese sentido del trabajo.
Como consecuencia, van a aparecer una serie de disfunciones conductuales, manifestaciones o síntomas, como querramos llamar, manifestaciones conductuales, psicológicas, fisiológicas, que van a tener repercusiones nocivas para las personas. Es allí donde encontramos esta importancia porque la sintomatología va más allá de lo que es el estrés laboral crónico. Entonces, debemos de considerar que el síndrome de burnout se desarrolla de una forma progresiva, a veces rápida, a veces lenta, pero se desarrolla de forma progresiva debido a la utilización de estrategias de afrontamiento al estrés poco funcionales. Aquí es importante entonces que conozcamos metodologías de afrontamiento al estrés, que será el tema de otra exposición que tendremos la próxima semana. Entonces, necesitamos conocer cómo afrontamos nuestro estrés laboral y cómo estamos viendo que no tengamos el desgaste profesional o el síndrome de burnout. Se da en profesiones con una relación constante y directa con otras personas. Hablamos de profesionales de la salud, hablamos de personas que brindan servicios como los policías, etcétera, personas que en su trabajo tienen que trabajar con otras personas. Pero en los últimos años, este concepto ha ido ampliándose un poco más y se está hablando de burnout también en organizaciones que no necesariamente tengan que ver con el servicio a otras personas, sino con organizaciones que tengan que ver con la productividad, con producción, con manufactura, etcétera. Entonces ya hay instrumentos de evaluación también para estos grupos. Hablamos del síndrome de burnout y no podemos dejar de mencionar a Maslach y Jackson, quienes son los pioneros en investigaciones en este tema, que desde la época de los 80 más o menos comenzaron a publicar diversas investigaciones y en los 90 esto fue como un boom. Creo que los congresos tenían un 70-80% de temas dedicados a burnout y fue como una moda que ahora bajó un poco, pero se sigue dando. Y como adelanto, vamos indicando que desde el 2010, por ejemplo, la OMS ya determina que es una enfermedad que está relacionada al trabajo, que merece atención específica por los daños, por las consecuencias que tiene en los trabajadores y debemos de considerar también, o está considerado en el CIE 11, ¿no? Pero que todavía muchas instituciones de salud no la utilizan. Estamos más con el CIE 10. ¿Qué decía Maslach y Jackson en el año 86 respecto al burnout? Lo consideran como una respuesta inadecuada al estrés emocional crónico. Entonces, estamos hablando de cómo manejamos nuestro estrés crónico, no ese estrés agudo, ese que yo me estreso, pero luego se me pasa cuando ya el evento estresor desapareció o simplemente he tenido recursos de afrontamiento para manejar bien mi estrés. Entonces, estos, los rasgos principales a los que alude Maslach y Jackson son tres: agotamiento físico y psicológico por un lado, o emocional, y por otro, una actitud fría, despersonalizada, además de un sentimiento de inadecuación para las tareas, o sea, una baja satisfacción personal. Entonces, esto es importante que lo consideremos. Ahora, la definición que encontramos, y un poco ya para concluir, es que este síndrome implica una respuesta prolongada a estresores interpersonales crónicos en el trabajo. Pedro Gilmonte, que es otro psicólogo investigador que tiene muchas publicaciones con el tema de burnout, habla que el síndrome de burnout es netamente ocupacional. Habla de que es una enfermedad, es una dificultad que vamos a encontrar en el entorno laboral por una respuesta inadecuada a esos agentes estresores que se están dando de forma crónica, es decir, que están dándose por mucho tiempo. Y con ello vamos a relacionar a los factores psicosociales intralaborales o extralaborales que están presentes en una forma constante, sistemática, intensa en el lugar de trabajo y que afectan a la persona generando estrés. Entonces, encontramos también otra variación en organizaciones
en las que estas tres dimensiones claves de estas respuestas, como lo menciona Pedro Gilmonte, son un agotamiento extenuante, o sea, un cansancio físico que ya llega a ese agotamiento. Entonces hay muchos que lo asocian a fatiga, ¿no? Física o emocional, que es el cansancio propiamente. Y el otro, el sentimiento de cinismo, que sería asociado a esta despersonalización que hablaba Cristina Maslach, ¿no? Ese sentimiento de cinismo, de distancia, de actitud fría hacia las demás y un desapego por el trabajo, o sea, el no querer estar en el trabajo, el querer ausentarse, el poner algún pretexto para no ir porque no encuentra un sentido, un propósito, porque hay una sensación de ineficacia y falta de logro, como que ese trabajo no lo satisface, no lo hace sentir bien. Entonces allí tenemos también esta descripción de lo que es el burnout desde esta otra esfera de Pedro Gilmonte. Los componentes en los diversos estudios concuerdan o simplemente la gran mayoría concuerda en que hay tres componentes importantes, siguiendo la tendencia que hizo Maslach, es cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. ¿Y a qué se refiere? Veamos este primer elemento. El cansancio emocional va a describir sentimientos de la persona en la que está exhausta por el trabajo, cansado, que ya no da más, es un cansancio emocional y físico en el que describe. A veces llega al trabajo ya muy cansado, eh, sin haber hecho muchas otras actividades de pronto, y hay ese cansancio, esa situación de no querer estar allí, de querer estar en otro ambiente, de repente hasta de vacaciones, pero ojo, las personas con burnout, aún saliendo de vacaciones al regreso, siguen con alguno de estos síntomas, ¿no? En cambio, la persona que está con estrés simplemente sale de vacaciones y viene renovado, viene lleno de energías. Entonces, este cansancio emocional se puede definir como desgaste, pérdida de energía, agotamiento, fatiga, y se va a manifestar tanto física, psíquicamente, o como una combinación de las dos. El segundo elemento tiene que ver con la despersonalización, y esto tiene relación con que las personas describen una respuesta interpersonal fría hacia los demás, una relación interpersonal distante hacia los receptores de los servicios o cuidados del profesional. Si hablamos de un médico, una relación distante, fría hacia el paciente. Y aquí es como ver a la persona no como ser humano, sino como una cosa, como un objeto. Recordemos aquellos que hemos visto la película de Patch Adams, en la cual en esta relación él priorizaba este trato humano, ¿no? Esta empatía y toda esta habilidad de comunicación de la relación humana. Es decir, que las personas no son un número, que no son un órgano por el cual se les reconoce, sino tienen un nombre, etcétera. Entonces, aquí se describe todo eso, o lo opuesto a todo ello. Hay una respuesta interpersonal muy distante, fría, casi no me importa, veo a la persona como un objeto, como una cosa. Entonces se manifiesta un cambio negativo en la actitud del profesional, en las respuestas hacia otras personas, es más reactivo, un poco más irritable, un poco más fastidiado, enojado. Recuerden que en el estrés uno de los síntomas es este cambio de ánimo, de actitud, la irritabilidad, y aquí se pronuncia un poco más ello, y está dirigido hacia las personas que atiende, que brinda servicios a los beneficiarios de su trabajo, y se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de la motivación hacia el mismo. Entonces, la despersonalización es otro de los puntos también que a veces el mismo profesional no lo nota, ¿no? Son los compañeros de trabajo, son los del entorno familiar quienes se dan cuenta de estos cambios que está presentando el profesional. El tercer elemento tiene que ver con la realización personal. En esta escala vamos a ver
sentimientos de competencia y éxito en el trabajo propio con personas, pero minimizadas. Como que no encuentra un sentimiento de sentirse contento de estar desarrollando su trabajo. Hay una respuesta negativa hacia uno mismo y hacia su trabajo, respuestas típicas de depresión, baja moral, hay una evitación de las relaciones interpersonales, profesionales, baja la productividad, hay una incapacidad para soportar la presión y una pobre autoestima. Entonces aquí no hay una satisfacción. La realización personal no se da, más bien se percibe una baja realización personal que la persona a veces tampoco no se percata fácilmente. Entonces, son estos tres elementos que vamos a recordar. El primero, ese agotamiento emocional, físico. El segundo, la despersonalización, esa actitud fría, distante hacia los demás. Y el tercero, esta baja realización personal. Estos tres elementos son los que describen Christina Maslach y Jackson y sus colaboradores cuando describe lo que es el burnout. Entonces, incluso cuando Maslach más adelante en otro de sus libros, ya en la época de los 2000, menciona que no necesariamente las personas tienen que tener un alto agotamiento emocional, físico, una alta despersonalización y una baja realización personal que era para diagnosticar que tenía burnout. O sea, no necesariamente decía hay que esperar que hayan altos niveles de cansancio y de despersonalización. Solo con el hecho de que la persona perciba que su trabajo no le brinda una realización personal, menciona Jack Maslach, que ya podríamos estar hablando que la persona puede estar sufriendo de burnout, de desgaste profesional, al no encontrar esa satisfacción o esa realización personal. Entonces, ojo también con estos detalles que estamos indicando. ¿Cuáles serían estas manifestaciones que presentan las personas que padecen burnout? Vamos a reconocer, o hemos dicho ya inicialmente, que el burnout es ese estrés crónico que no lo hemos sabido manejar y ha ido creciendo y se ha generado o ha aparecido este desgaste profesional. Entonces, muchas de estas manifestaciones tienen que ver con síntomas de estrés, pero estos síntomas de estrés un poco más intensos, un poco más fuertes. Y dentro de ellas vamos a encontrar, por ejemplo, manifestaciones psicosomáticas. Una de las principales, la falta de sueño. Si antes con el estrés más o menos que estaba empezando a generar la persona, el profesional, pues de pronto habían ocasiones que no dormía bien, otras sí, había un cierto insomnio, pero cuando ya va avanzando y deriva en un síndrome de burnout, encontramos que el insomnio ya es un hecho, esta falta de sueño ya es un hecho, y así encontramos que la fatiga crónica, o sea, la fatiga se vuelve crónica, hay un cansancio de todos los días o de muchos días que se pueden asociar o vincular a otros cuadros de salud de afectación, como son problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, como las úlceras, por ejemplo, dolores de cabeza frecuente, el problema de sueño ya con mayor intensidad. Ahora, los dolores de cabeza frecuente por la tensión. Hemos indicado algunas veces que cuando el cuerpo está tenso, porque el estrés hace que uno esté en alerta y entra en tensión, porque se prepara nuestro cuerpo para el ataque o huida, se pone tenso la espalda, los hombros, la nuca, el cuello, la cabeza, y eso deriva mucho más en un dolor de cabeza que puede ser intenso. Puede haber hasta pérdida de peso, problemas de hipertensión, de asma, de esas enfermedades crónicas que se van a agudizar un poco más, los dolores musculares, espalda, cuello, desórdenes menstruales en mujeres. Entonces va a haber una serie de manifestaciones psicosomáticas que se van a dar, pero con una mayor intensidad que en la época del estrés simplemente. Las manifestaciones conductuales tienen que ver con el comportamiento que tiene la persona y muchas veces hay un deseo de no ir a trabajar, hay un ausentismo laboral a veces,
hay un consumo, un comportamiento de consumir tabaco, alcohol, drogas, y hablamos también como drogas, fármacos, como para dormir, como para estar relajado, etcétera. Entonces, hay una conducta de pérdida o excesiva ingestión de alimentos, ¿no? Por esa ansiedad, por esa tensión en el cual el comportamiento de alimentación varía muchísimo. También puede aumentar la conducta violenta, ese comportamiento de riesgo relacionado con el control de impulsos hacia otra persona o hacia sí mismo también. Entonces, ojo con este detalle. Manifestaciones emocionales. Esto se relaciona al aspecto ya emocional, en el cual la persona tiene mayormente un distanciamiento afectivo. Habíamos dicho que en la despersonalización la actitud es fría, distante, ¿no? Sin ser muy empático. Entonces se manifiesta este distanciamiento afectivo, se vuelve más impaciente, irritable, con recelos que generan desconfianza y una actitud a la defensiva. Porque claro, a veces no se siente a gusto con todo, está más a la defensiva, tiene dificultad para centrarse o concentrarse debido a la ansiedad, ¿no? Hay una baja autoestima, o aquellos que la tienen muy baja también hay una mayor afectación, y con esos deseos de abandonar el trabajo, y a veces cuando la parte emocional está muy afectada, a veces hay estas ideas suicidas. La bibliografía refiere que hay ese intento de hacerse daño, esa idea suicida que en algunos casos llega a cometer. Entonces, encontramos diversas manifestaciones y como esa evitación, también hay unas manifestaciones de tipo defensivas que surgen de la dificultad para aceptar esos sentimientos. Muchas veces se le puede decir, te sucede algo, te pasa algo, te veo distinto, como que estás cambiado, algo estás más irritable, estás más enojado, te veo serio, etcétera, pero no logran aceptar porque sienten que no tienen nada. No hay una dificultad para aceptar lo que está sucediendo, para aceptar esos sentimientos de inadecuación. Hay una negación de las emociones frente a una realidad que les es desagradable. Hay un desplazamiento de sentimientos hacia otras situaciones o cosas. Se desquita con alguien o con otras personas, es más vulnerable con otras. Hay una atención selectiva, como que a quien le cae bien le puede atender bien y a otros simplemente ser muy distante, actúa con ironía, con racionalización de sus ideas. Entonces, esto se ve muy marcado con esta manifestación defensiva, haciendo alusión básicamente a ese segundo elemento que hablábamos de la despersonalización. Entonces, como vemos hasta este punto, estas manifestaciones, tanto psicosomáticas que afectan su salud, a generar cuadros influyen en la aparición de alguna enfermedad, una enfermedad crónica, etcétera, y se va dando cuenta, ¿no? Porque aun cuando niegue esas emociones, pues sabe que hay una realidad que le es desagradable, que a veces no quiere ser así o no quiere cambiar un poco las cosas en su entorno laboral. Entonces necesitamos actuar. Y esa acción a veces puede afectar incluso, o estas consecuencias que tiene la persona que sufre burnout, incluso puede afectar también al entorno familiar. ¿Por qué decimos esto? Porque ese cambio de carácter, que se vuelve más irritable, que está un poco más a la defensiva, distante, que va desde ese aislamiento a distintos grados de irritabilidad, afecta más la comunicación familiar. Puede ir desquitándose más con algunos miembros de la familia, la esposa, la pareja, los hijos, alguna otra persona, etcétera. Los conflictos y malos entendidos pueden terminar en una ruptura familiar y son en muchos casos la familia, el primero, algún miembro de la familia son los primeros en percibir que el burnout está allí, pero que a veces no lo entienden porque no tenían el conocimiento o no sabía qué estaba pasando. Entonces, suelen tener posturas a la defensiva, le dificulta aceptar el problema,
pero a veces los familiares pueden ser los primeros en darse cuenta de ello o porque también están sufriendo las consecuencias de esos comportamientos. Y nos enfocamos ahora a qué hacer, cómo podemos cuidar la salud mental en el entorno laboral. Hemos dicho que el burnout tiene un componente laboral, tiene un origen laboral en las condiciones de trabajo, en los factores psicosociales intralaborales. Es netamente organizacional y merecemos entonces desarrollar algunas acciones preventivas. Y dentro de esas acciones preventivas podríamos desarrollar algunas como la promoción de la salud a través de campañas para difundir, para hacer conocer a los trabajadores y para que puedan identificar el síndrome de burnout. Notemos que esta identificación del síndrome de burnout o desgaste profesional también tiene una obligatoriedad desde el marco legal de la Ley de Salud Mental. En uno de sus artículos del reglamento, el artículo 14, menciona sobre la salud mental en el entorno laboral y allí precisa que las organizaciones o entidades de salud deben de tener un plan de salud mental, de cuidado de la salud mental, y dentro de este plan, de entre otros muchos, como la identificación de factores psicosociales, etcétera, menciona también evaluar, diagnosticar, tener un plan de acción para el control del síndrome de burnout o desgaste profesional. Entonces se vuelve también en una necesidad que tiene una base legal, que tiene una responsabilidad desde el empleador, directivos, desde los responsables de seguridad y salud en el trabajo, con la participación de todos los colaboradores, de todos los profesionales, de todos los que laboran en el Hospital Belén. También otra acción sería identificar los agentes estresores en la empresa, en la institución, para tomar acciones y medidas de control, es decir, hacer una evaluación de factores psicosociales en el trabajo. Y este diagnóstico se tiene, ¿no? Se tendría que ir actualizando cada cierto tiempo, cada 1 o 2 años, se podría ir actualizando estos agentes estresores mediante la evaluación de los factores psicosociales en el trabajo. Otra acción que también podría desarrollarse en conjunto con los trabajadores, hemos dicho que deben de participar, es brindar a los trabajadores condiciones y ambientes saludables, como por ejemplo, propiciar que los colaboradores tengan una alimentación saludable, propiciar que puedan desarrollar actividad física, que puedan tener actividades de relajación, como para el cambio de hábitos, es decir, cuidar la salud mental en general. A eso me refería hace un instante cuando yo señalaba que era importante que se tenga un plan de salud mental para los colaboradores. Y dentro de ello, pues fomentar las relaciones sociales, fomentar la actividad física, fomentar una buena alimentación, el descanso, una higiene del sueño, hacer alguna actividad de relajación, practicar algunas actividades como hobby, etcétera. El manejo de emociones y muchas otras. Entonces, es importante que se haga un diagnóstico temprano de la salud psicológica mediante la aplicación de pruebas. Esta evaluación también podría hacerse como parte del examen psicológico ocupacional, como parte del examen médico ocupacional que se desarrolla en los trabajadores. Pero ya será un poco la decisión y la perspectiva que tenga los responsables de seguridad y salud en el trabajo. Pero sí es algo que se debe tener por normativa legal. Entonces, las acciones preventivas parten de realizar muchas acciones que deben estar dentro de un plan de salud mental para cuidar no solamente el efecto de los factores psicosociales, que sería el estrés, sino también el síndrome de burnout, porque ya sabemos que existe un nivel de estrés significativo en los colaboradores. Eso podría también señalar que algunos otros pudieran estar sufriendo el desgaste profesional o el síndrome de burnout. Notemos que el burnout tiene también implicancia o relación en muchas investigaciones. Se ha visto cómo se relaciona con la calidad de atención a los usuarios o a los pacientes. A mayor burnout hay una afectación en la calidad de atención.
A mayor burnout, también una afectación hacia las relaciones sociales, hacia el clima laboral, hacia la satisfacción personal, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que se pueden ir mejorando al tener estas acciones preventivas. De otro lado, debemos de conocer qué factores de riesgo están relacionados con el síndrome de burnout y podemos notar algunos como el contacto cotidiano con la enfermedad. Los profesionales de la salud, médicos, enfermeras u otros profesionales de la salud están en contacto con la enfermedad, el sufrimiento de los pacientes, el dolor, la queja, la presión de los familiares, el dolor, la muerte de los pacientes. Esa exposición es un desgaste, es una, llamamos es una demanda emocional que se evalúa y ese es un factor que se relaciona muchísimo con burnout. Hay profesionales de la salud que durante la pandemia han sufrido este problema y hasta un estrés postraumático por la muerte de los pacientes. Entonces debemos considerar este tema también. Cuando hay cambios de las expectativas sociales sobre la salud, ¿no? Cambios en las expectativas de los trabajadores en relación a algunos puntos del trabajo, cuando no hay el apoyo, cuando no hay los suficientes materiales, el recurso, etcétera. Problemas en el manejo del trabajo cotidiano en la consulta, ¿no? Aquellos que están en una consulta externa o en consulta en hospitalización, etcétera. Esos problemas en el manejo cotidiano, manejo de la incertidumbre cuando no se sabe qué hacer, cuando aparece algo nuevo, como cuando apareció la pandemia y no sabía cómo actuar, no se tenían protocolos establecidos propiamente porque era algo desconocido el virus. La dificultad en la formación continuada, cuando no se tiene la preparación, la capacitación, la inducción, el hecho de conocer cómo funciona un procedimiento, una máquina, un nuevo trabajo, una nueva área. Esa dificultad puede generar muchísimo el estrés o derivar en este burnout. Cuando se percibe la falta de apoyo social, cuando no tengo esta ayuda, esta percepción de apoyo de los compañeros de trabajo, de las jefaturas, de los jefes, esto puede ser muy importante para el trabajador porque siente que está como que solo, como que está abandonado. Cuando hay esta falta de promoción interna, cuando no hay esta posibilidad de ascender y cuando hay inseguridad en el trabajo, sabemos que hay una diversidad de tipos de contrato, algunos o unos menos convenientes que otros, algunos de ellos generan esa inseguridad en el trabajo y puede ser también un factor que se relaciona con el burnout. En unas investigaciones sobre factores percibidos por enfermeras que presentan burnout, encontramos un listado de elementos, de hechos que se pueden dar en una organización en la cual mencionan, por ejemplo, falta de recursos para el trabajo, cuando no se tiene, no se cuentan con todos los recursos, tanto personal, material, las guías, procedimiento, etcétera. Cuando falta reconocimiento para el trabajo. Este es otro factor psicosocial, cuando no se da el reconocimiento, la compensación, cuando no se hace esa valoración del esfuerzo que hace el trabajador por su trabajo. Eso es a cargo de los jefes, de los directivos, de las personas que tienen grupos de trabajadores. Cuando hay relaciones conflictivas en el equipo de trabajo, es decir, el clima laboral no es el más favorable, cuando hay cargas de trabajo, cuando la gravedad de los pacientes es muy alta, entonces hay un agotamiento, un cansancio, y eso puede derivar en burnout. Cuando hay presión de tiempo para el desarrollo de trabajo, ¿no? Falta de personal, como cuando en una sala de hospitalización podrían haber más pacientes y menor número de profesionales que puedan atender a ese alto número de pacientes. Poca disposición de autoridades para solucionar los problemas. Eso decía cuando hay esa falta de apoyo de los jefes, no solamente de los compañeros de trabajo. Cuando hay falta de apoyo de los que están a nuestro lado, los compañeros, ¿no? Interés por la autoridad es una baja, están más interesados en la cantidad, en la productividad, que en la calidad del trabajo, ¿no? Cuando hay esta falta de equidad por parte de los jefes, cuando no distribuyen de forma equitativa la carga laboral, cuando hay una falta de actualización, de educación continuada, inducción para el puesto, o sea, la capacitación que hablábamos hace un momento. Entonces, diversos factores que son estresores simplemente, pero que
cuando se dan de forma constante, continua, en una intensidad alta, y cuando la persona no ha hecho nada por mejorar, por afrontar ese estrés crónico, pues puede derivar en un síndrome de burnout. La intervención, habíamos partido con ideas globales de promoción de la salud mental, con ese cuidado de la salud mental, pero cuando tenemos el diagnóstico ya preciso de que hay trabajadores, personas que están teniendo ya el síndrome de burnout, que tienen indicadores significativos, pues es necesario que se puedan proponer algunos programas para el tratamiento del burnout que se asocian específicamente al manejo del estrés crónico, al aumento de la autoconciencia, el autocuidado, o sea, el darse cuenta de que tenemos un problema en nuestra salud y que eso puede agravar mucho más otros cuadros. Entonces, para el manejo de estrés y para todo ello, tendremos en nuestra siguiente exposición, en la siguiente semana, este tema de cómo hacer ese afrontamiento, ese manejo del estrés, pero enfoquémonos a cómo podemos ayudar también a una persona que tiene burnout hacia esa toma de conciencia y nos basamos en la implementación de intervenciones basadas en mindfulness o atención plena. Muchos de los tratamientos tienen que ver con psicoterapia individual, o sea, una psicoterapia personalizada. Aquí ya el tratamiento ya no es muy grupal, digamos. Para algunos aspectos puedo hacerlo grupal, pero va a ser necesaria que tenga una atención personalizada por un profesional de la salud mental, sea el psiquiatra, sea el psicólogo clínico, con intervenciones psicoterapéuticas. Entonces, uno de los hechos que habíamos indicado es que debemos aumentar el nivel de autoconciencia, o sea, el darse cuenta que tenemos un problema de salud. Y para ello, pues las intervenciones que se han basado en la meditación, en mindfulness, han dado muy buenos resultados y han demostrado su eficacia para disminuir los niveles de burnout o de fatiga por compasión, que es otro cuadro, ¿no? Otro desgaste. La compasión es el hecho más avanzado, el hecho ya de actuar cuando yo veo el sufrimiento de las otras personas. Pero hay profesionales de la salud que pueden tener burnout y pueden llegar a una fatiga por compasión, que es otro punto también, otro extremo. Y este aumento de la autocompasión se da cuando se practica la meditación, especialmente mindfulness y compasión, que es una de las técnicas que se tiene para estos casos. Ese tendría que hacer ya de modo personalizado. Entonces, encontramos que dentro de los métodos terapéuticos podríamos conducir a la persona que tiene burnout a una psicoterapia. Hablábamos de ir al psiquiatra, al psicólogo, para tener una atención individual. Podemos proponer de forma grupal psicoeducación para quienes tengan burnout, es decir, para tomar conciencia de qué es el síndrome de burnout, cómo se manifiesta, qué es lo que pueden hacer, cómo afrontar ese estrés, etcétera. También es importante la psicoeducación. A modo individual, ya sería propiamente las terapias cognitivo-conductuales. Este es uno de los enfoques terapéuticos que los psicólogos manejan y que da un buen resultado. Hay procedimientos como el que menciona Pedro Gil Monte, el psicólogo español que es experto en el tema, tiene varios libros y uno de ellos es cómo hacer la terapia cognitiva conductual en pacientes con burnout. Hacer una reestructuración cognitiva, es decir, modificar sus pensamientos, sus creencias irracionales, mejorar lo que es las habilidades sociales, su asertividad, para propiciar un poco esta mejora en la relación interpersonal que, como hemos dicho, afecta con ese distanciamiento afectivo, con ese trato un poco distante, frío. Entonces necesitamos que desarrolle sus habilidades sociales. También que conozca técnicas de afrontamiento al estrés, que conozca o que tenga también de modo individual, así como la terapia cognitiva conductual, una pequeña variante es la terapia racional emotivo-conductual, precisamente para modificar sus pensamientos, esas creencias irracionales.
cuando hay algún tipo de ansiedad, de miedo hacia algo, de sensibilización sistemática y en general a aprender a manejar fortaleciendo la autoestima. Entonces encontramos para estos cuadros de burnout la necesidad de incluir una psicoterapia, una atención personalizada. Vuelvo a indicar que está asociado a está considerado como una enfermedad en el CIE-11 que tiene un origen netamente laboral, ¿no? Organizacional. Lo otro que podemos desarrollar de modo complementario, como lo hacemos con el manejo de estrés, sería la práctica de algunas técnicas denominadas mente-cuerpo, como yoga, como tai chi, biodanza, como la meditación, el shiatsu, las técnicas de respiración profunda, la visualización o imaginación guiada, la relajación progresiva muscular o la meditación basada en mindfulness. Entonces, de estos temas iremos ampliando en nuestra próxima exposición, pero principalmente para quienes tienen burnout, sugerimos la parte terapéutica individual, porque ya hay aspectos que se requiere inclusive un tratamiento hasta farmacológico con el psiquiatra. Entonces necesitamos una atención un poco más personalizada con las personas que tienen un desgaste profesional o síndrome de burnout. Entonces, hasta este punto, notemos que el burnout es una situación que puede llegar a afectar a profesionales de la salud, en este caso del Hospital Belén. Ya tenemos este indicador un poco en alerta que el nivel de estrés está un poco alto. Casi un 60% tiene un nivel de estrés medio y alto en la cual hay que ir trabajando, ¿no? Entonces, se pueden desarrollar habilidades de afrontamiento al estrés y lograr bienestar en la organización. Se pueden hacer, pero esto implica participar de las actividades, ¿no? Durante la pandemia dirigí varios grupos de mindfulness y de modo virtual que funcionaron correctamente. Entonces podríamos propiciar también una forma de ir manejando estos temas de modo grupal con intervenciones con el manejo de mindfulness, por ejemplo, con la meditación. Entonces necesitamos tomar acciones, pero acciones no solo dando pie a que el responsable de todo esto, de la mejora de toda esta situación, no solo sean el área de seguridad salud en el trabajo, sino todos, desde los directivos, desde las jefaturas, desde los coordinadores, etcétera, para poder trabajar al lado de cada uno de los colaboradores, porque la participación de todos puede ayudar a que se puedan desarrollar estas habilidades de afrontamiento al estrés y lograr bienestar. Entonces, queda un poco esta invitación y esta reflexión que quiero hacer con ustedes en que puedan conversar en sus momentos formales e informales acerca de cómo puede estar afectando el estrés, cómo puede ir afectando el síndrome de burnout, este desgaste profesional en las personas. Entonces, con ello, darles el agradecimiento por su participación, por estar allí conectados y si hay alguna pregunta, pues estoy presto para absolver algunas preguntas. Muchas gracias. Pueden escribir sus preguntas a través del chat o prender el micrófono libremente, bien, y así absolver algunas preguntas. Voy a ir saliendo de esto para ver si hay alguno. Hay una pregunta, dice, ¿con qué frecuencia se recomienda realizar un taller para el estrés? Es importante considerar lo siguiente. Los talleres de estrés deben ser de alguna medida frecuentes cuando los niveles son altos. Entonces, si una persona tiene niveles de estrés alto y sabemos que necesita, digamos, con cierta urgencia, necesidad en la práctica de alguna técnica de manejo de estrés,
pues yo diría mínimamente una vez a la semana y si no, pues hasta hacer interdiario. Cuando se practica mindfulness, se puede hacer semanalmente, pero se deja tarea para que puedan practicar diariamente durante la semana. Entonces, eso es lo que lo hace un poco más fuerte la técnica, para que cuando aprendan ya lo puedan hacer por sí mismos. De igual forma, cuando se hacen algunos talleres como la relajación progresiva muscular, pueden aprender la técnica en unas 4 o 5 sesiones o un poco menos, dependiendo del interés, y una vez que lo aprendan, lo puedan practicar las veces que sean necesarias. Pero la frecuencia, cuando se quiere programar una actividad para el manejo de estrés, la frecuencia o esta programación debe incluir durante el año diversas acciones para diversos grupos, ¿no? Entonces, el manejo, si hablamos solo de mindfulness, hoy no les he ampliado ello, pero requerimos un poco de unas 4 a 6 sesiones o un poco más para que puedan aprender y manejar ese estrés, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco se pueden ir dando mejoras progresivas. Otra pregunta, ¿cómo establecer límites saludables en el trabajo para la prevención del burnout? Yo creo que los límites de lo saludable se lo va a ir dando cada uno, reconociendo qué está haciendo. Es decir, hay factores estresantes laborales que pueden estar, y claro, debemos de controlar eso, pero también está en el rol de la misma persona, del mismo profesional, el que pueda desarrollar alguna acción. Es decir, debo buscar mi autocuidado, debo buscar el fomentar, mantener una buena salud, un estilo de vida saludable. Entonces allí creo que cada quien va a ir poniendo sus límites, ¿no? Yo creo que el burnout puede estar afectando, pero necesitamos que todos puedan ir participando en algunas acciones. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si ya no hay más preguntas, podríamos ir cerrando esta sesión de hoy y también manifestando que tenemos una siguiente capacitación ya sobre el afrontamiento al estrés, donde ampliaremos un poco sobre estas técnicas que habíamos mencionado, las técnicas mente-cuerpo. Haremos algunos ejercicios por allí, pero necesitamos practicar. ¿Bien? ¿O cuántas horas serían recomendadas para conseguir un adecuado hábito de sueño? Es que el descanso es una parte muy importante para los seres humanos. Se menciona siempre que debemos de descansar entre 6 a 8 horas. Entonces debemos propiciar horas. Conforme avanza la edad, las horas se van acortando. Hay algunos que de pronto ya tienen un buen hábito y con 5 horas de sueño, pues están bien, están saludables y no hay ningún problema. Entonces cada quien va a estructurar ello, pero conforme va avanzando los años puede ir acortándose. Pero siempre sugerimos entre 6 a 8 horas. Ese descanso es importante. Ese es otro de los puntos que cuando fomentamos un estilo de vida saludable también debemos fomentar el descanso, especialmente en profesionales de la salud cuando tienen que hacer guardias nocturnas, tienen que descansar de día. Entonces, al descanso del día tenemos que adecuar la habitación con cortinas oscuras, negras, como para fomentar un poco ese descanso y libre de ruido, ya que en el día puede haber más ruido que en la noche. Entonces, puede ser importante, ¿no? Ello. Ahora, eh, alguien nos escribe, dice, con 6 horas ya me siento descansada, ¿no? Pero hace 10 años necesitaba 8 horas. Claro, es lo que mencionaba, que conforme avanzamos en edad, eso se puede ir acortando y ya podrían ser suficientes, pero lo cual no significa que yo deba forzar a dormir aunque sea 4 y me siento bien, no, tampoco es ello.
es fomentar el descanso, es reparar las energías. El sueño es parte del descanso en el cual voy a reparar la parte física y la parte mental también. Entonces necesitamos hacer ese descanso. Bien, entonces ya el área de seguridad solar en el trabajo les irá comunicando para la siguiente exposición, que será sobre el manejo del estrés y analizaremos estas técnicas que, como he dicho, vamos a ir mencionándolas en más detalle. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. ¿Qué caracteriza al burnout que lo distingue del estrés? Si queremos diferenciarlo del estrés, importante esta pregunta. Hemos dicho que el burnout es como que la etapa un poco más extrema de un estrés crónico que yo no lo he manejado. En el estrés crónico tengo una diversa sintomatología. Puedo tener cansancio, insomnio, dolor de cabeza, etcétera. Pero cuando llego al burnout, entro a un desgaste en el cual tengo un agotamiento físico que ya es crónico. O sea, tengo un cansancio, una fatiga real muy, muy notoria. Y el otro elemento a considerar es la despersonalización. En el estrés, yo puedo estar estresado, pero yo no estoy distante del trabajador, o sea, del paciente, lo atiendo con calidez, puedo estar estresado, manejando ahí, pero no afecto a la persona en el sentido de tratarlo mal. Entonces, hay un distanciamiento, ese es un elemento importante. Y otro ya que caracteriza más es la baja realización profesional, es decir, ya siento que no disfruto o que no encuentro satisfacción con lo que hago. Allí ya podemos estar hablando de ese síndrome de burnout. Entonces, es importante que consideremos ello. Bien, gracias a Violeta por esa pregunta y yo creo que vamos a ir ampliando algunos aspectos también ya cuando hablemos sobre el afrontamiento al estrés. No sé si hay otra pregunta, alguna interrogante más. Hay un link para que puedan colocar su asistencia. Bueno, muchas gracias entonces a todos ustedes por participar en esta capacitación.